Como anunciara al principio del programa, hoy vinimos a visitar a su despacho del Congreso de la Nación a la candidata a presidente y diputada nacional, doctora Margarita Stolbizer, del espacio Bloque Progresista, a quien le agradezco que nos haya recibido y la saludo. Buenos días, doctora. Bueno, muchas gracias por la visita y por la entrevista también. Bienvenidos. Doctora, este programa se emite, además del canal 7 de Corrientes, por el canal 27 de Salta, y a su vez por 49 cables del interior de ambas provincias, del norte de Santa Fe y de la provincia de Misiones. Por eso me gustaría que le cuente a nuestros televidentes quién es la diputada Stolbizer. Primero que nada, muchas gracias porque además me parece que esta dimensión federal que ustedes tienen en la transmisión va muy en relación con algunas de las cuestiones que nosotros proponemos, que es la discusión sobre un nuevo federalismo más cooperativo, más integrado, en un país tan importante y tan grande como el nuestro. Bueno, esta posibilidad de interconexión que ustedes tienen a través de las transmisiones en distintos canales nos permite también configurar una nueva unidad de la Argentina, ¿no? Yo soy actualmente diputada nacional por el partido GEN, un partido que es fundado junto con otras personas hace ya muchos años cuando nosotros decidimos irnos del radicalismo. Integro el interbloque del FAP, que es una fuerza política que constituimos con el Partido Socialista y el Partido Libres del Sur, que lidera Hermes Wiener, y que hemos tomado la decisión de hacer frente a esta elección presidencial con una propuesta propia y diferenciadora que se denomina, digamos, el nombre de la coalición política con la que competimos es Progresistas. Y sobre este punto lo que me gusta es aclarar, porque durante mucho tiempo como que se ha bastardeado el nombre del progresismo y muchos terminan poniéndose el cartel de progresistas, y nosotros lo que decimos es que queremos darle sentido y contenido al progresismo. ¿Qué es lo que esto significa? Sin ninguna duda que es la búsqueda del progreso, ¿no? Y si uno tuviera que identificar, Fernando Savater habla siempre que hay que reconocer los obstáculos hacia el progreso, que son la miseria y la ignorancia. Por lo tanto, dice él, son reaccionarios los que no luchan contra la pobreza o contra la miseria y los que no luchan a favor de la educación, del acceso al conocimiento. Estos son, sin duda, para nosotros algunos de los elementos clave. También lo que nosotros planteamos es que esto no es solamente un frente constituido por los partidos políticos que formalmente firman o integran, que son el Partido GEN, el Partido Socialista y el Partido Libres del Sur, sino que somos una construcción mucho más plural y más abierta de muchas personas que, sin estar adentro de los partidos políticos, hoy se sienten expresadas por esta línea de pensamiento progresista que tiene como los dos pilares fundamentales la igualdad y la decencia. Esos son nuestros horizontes, nuestros objetivos, nuestros medios también. Y hay mucha gente que, no viniendo de estos partidos, hoy se identifica, sea porque viene de otros partidos como el radicalismo o porque viene del mundo del trabajo, del mundo sindical, de la cultura, de la ciencia, de la academia, de la intelectualidad, de las organizaciones sociales, y es gente que quiere para la Argentina una salida progresista, una salida en el sentido del progreso. Nosotros consideramos a la democracia como garantía de los derechos sociales y el papel del Estado como garante hacia todas las personas para que todas tengan las mismas posibilidades de progreso, de triunfo, de felicidad, con un Estado que equilibre, que balancee, que le reconozca a todos el acceso a bienes y servicios a los que todos no pueden acceder por sí solos, ¿no? Y eso nos permita a todas las personas en condiciones de igualdad tener las mismas oportunidades. Claro. ¿Será que esos principios son los que han primado en el resultado de las recientes elecciones de Santa Fe, ¿no? Claro. Donde la gente, luego de tantos años en el ejercicio del mandato del socialismo, se vuelve a expresar hacia la misma fuerza? Exactamente, porque además el gobierno de la provincia de Santa Fe, que sin ninguna duda el lugar desde donde nosotros nos paramos, nos permite mostrar gestión. Y hay que entender también que el progresismo no es solamente una cuestión de discurso o de rótulo. El progresismo es gestión, y una fuerza política se define progresista cuando desde el ejercicio de la gestión realmente busca equilibrar esas posibilidades, busca darle a todas las personas sus posibilidades. Y lo que ha hecho el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe es eso, es a través de la educación, de la salud, de la vivienda, de los espacios culturales, darle a todos los santafesinos
santafesinos y santafesinas posibilidades de promoción de sus derechos, ¿no? Porque además la discusión es esta, el derecho a tener derechos y cómo el Estado es el que los garantiza. Y Santa Fe es eso, nos permite a nosotros mostrar esta cuestión. Es una gestión basada en participación, solidaridad y transparencia. Tres cuestiones, tres características fundamentales de lo que debe ser la gestión de gobierno, ¿no? Y frente a otros que gestionan, a veces se dice mucho, bueno, Macri gobierna la ciudad. Bueno, nosotros gobernamos Santa Fe, que es tan o más grande que la ciudad de Buenos Aires, y entonces podemos también mostrar gestión de gobierno. Claro. Teniendo en cuenta los orígenes radical que usted bien mencionaba al principio, ¿qué opinión le merece esta suerte de dispersión que ha hecho la Unión Cívica Radical yendo hacia prácticamente todas las ofertas electorales? O sea, vemos una parcialidad apoyando al PRO, otro tanto a Massa y en fin. Otros están con nosotros y hasta claro, hay algún descolgado que está con el kirchnerismo. Exactamente, sí. A ver, yo no debería meterme. Primero, siempre he considerado el radicalismo un partido de principios, ¿no? Claro. Yo he estado muchos años dentro del radicalismo, más de 30 años de militancia dentro del radicalismo, y la verdad es que es un partido que yo llevo dentro de mis convicciones. Claro. Lamentablemente han cometido muchos errores en la definición de sus estrategias, y forman parte además también de esta pérdida de credibilidad de la política, cuando los partidos en general se fueron convirtiendo en máquinas electorales, más puestas al servicio de promover candidatos y ocupar cargos, que no de cambiarle la vida a la gente. La política tiene que ser la herramienta de transformación de la realidad. Y el radicalismo fue perdiendo su capacidad transformadora, vuelve a perderlo ahora cuando sale de acompañante de última como furgón de cola en el tren del macrismo, del PRO, que es una fuerza política con la que el radicalismo tiene muy poco que ver en realidad. Claro, eso justamente es, yo creo que es el ala que lo hizo más notorio a ese error que usted manifiesta, porque yo recuerdo el líder de su partido, el doctor Raúl Alfonsín, claro, solía decir que cuando la UCR se derechice habría que prepararse más bien para perder las elecciones, pero no los principios. Exactamente. Y uno se queda como un poco sorprendido después de esta determinación, ¿no? Eso es lo que creo. De todos modos, uno debería desde afuera, digamos, abstenerse, claro, respecto de criticar las estrategias electorales, claro, de los partidos. Ellos han priorizado cómo preservar espacios territoriales, claro, de representación. Yo creo que el gran problema es cuando ellos hacen una concesión muy grande en términos de la centralidad del proyecto. Cuando nosotros constituimos el Frente UNEN hace un año y algo atrás, lo hicimos con la expectativa, y generó esto mucha esperanza en la gente, de que esa iba a ser la expresión política de la centroizquierda, la expresión política de la socialdemocracia, que venía a competir con este gobierno desde los mismos principios que nosotros sostenemos, que son la igualdad y la decencia. Claro. Y bueno, en mitad del camino, o incluso en el momento en que nosotros estábamos anunciando ese frente, que era muy competitivo cuando se anunció, porque medía 20 y pico de puntos y Macri tenía 8, y bueno, algunos terminaron yéndose para alimentar el macrismo y el PRO, desertando de ese espacio común que realmente hoy estaría disputando de igual a igual con el gobierno. Claro. Realmente usted es, en esta oferta electoral, uno de los candidatos que mayor representa a esa franja de la gente que se inclina por la honestidad, por la decencia, como usted bien decía. ¿Qué propuesta tiene su espacio en concreto para los electores? A ver, sobre esta base que yo decía recién de la igualdad y la decencia, nosotros tenemos una cantidad de propuestas vinculadas, bueno, con muchas cuestiones, las distintas áreas, lo que obviamente, tiene que ver, obviamente, con la reconversión de nuestra matriz productiva, ¿no? Y esto sobre todo pensándolo con relación a las economías regionales, a las economías del interior del país. Aquí hay que producir un cambio muy grande en nuestra matriz productiva, porque nosotros no podemos seguir con aquella vieja idea de ser el granero del mundo. La Argentina tiene que ser la que ponga los alimentos en las góndolas del mundo, y eso significa pensar otra matriz económica productiva en la Argentina, donde nosotros produzcamos alimento y no estar exportando las materias primas.
problemas, ¿no es cierto? Entonces, estos son algunos de los cambios. Para eso, lógicamente, que hay que modificar estructuralmente algunas cuestiones que afectan nuestra capacidad productiva. La primera es nuestro sistema de impuestos. Nuestro sistema tributario es un sistema complejo, enmarañado, que castiga más la producción y termina beneficiando la especulación financiera, ¿no? Es inconcebible que se hayan desperdiciado las mejores condiciones económicas y políticas, no se reformó nuestro sistema de impuestos. Entonces la presidenta nos cuenta hace una semana atrás que ganó 14 millones de pesos porque tiene su plata puesta en plazo fijo, y los plazos fijos no pagan impuestos. Quiere decir que todos ustedes como trabajadores pagan impuestos y ella ganó 14 millones de pesos sin pagar nada de impuestos. ¿Esto cómo se ubica? Eso en un país como el nuestro, que tiene una capacidad productiva extraordinaria, que realmente tenemos potencialidades enormes en todas las provincias, pero que muchas veces los productores se ven limitados en sus condiciones porque tenemos una enorme presión impositiva que les cae encima. A esto hay que acompañar con otras cuestiones, que es innovación tecnológica, un sistema educativo que debe acompañar más nuestro modelo productivo. Necesitamos acceso a crédito, necesitamos reglas de juego para que la Argentina recupere previsibilidad, confiabilidad, inversiones, por supuesto, privadas. Lo que necesitamos es garantizar un marco institucional que son las reglas de juego. La gente tiene que saber que nadie le va a cambiar las reglas de un día para el otro, que puede planificar en un mediano plazo. Estas son algunas de las cuestiones. Ahora, esto tiene que ir de la mano de un mayor control de la gestión pública. Por eso, si yo soy presidenta, lo que vengo diciendo es, lo primero que hago, pongo todos los organismos de control en manos de la oposición. Un gobierno abierto y que la oposición me controle, porque hay que garantizar transparencia a la gestión. Somos el único país que no tiene una ley de acceso a la información pública, por ejemplo. La información pública es no solo para que el periodista pueda buscar la información que necesita, sino que también es lo que permite lo que es también un mecanismo de participación y control de la ciudadanía. A través de la ley de acceso a la información pública, la gente ve qué es lo que pasa dentro del Estado, puede controlar. Y también es un derecho humano fundamental que abre la ventana hacia otros derechos, porque a través del derecho de acceso a la información, la gente conoce cuáles son sus otros derechos y cómo puede ejercerlos. Hay que poner más transparencia a la gestión también. Hoy hay que entender, porque muchas veces la gente pone sobre sus prioridades cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, el aumento del delito, eso justamente le iba a consultar. Temas de transporte, temas de vivienda. Ahora, si nosotros no resolvemos la corrupción y erradicamos la corrupción, no vamos a resolver los otros problemas. No es nombrando más policías, no es aumentando las penas, no es metiendo más gente presa como se resuelve este problema. Nosotros tenemos una complicación muy severa en términos éticos, que es la falta de ejemplaridad. Cuando yo hablo de la decencia como pilar de nuestra propuesta, algunos me dicen, pero usted habla de cuestiones obvias. Bueno, no, en un país que tiene un vicepresidente procesado por coimero, hablar de la decencia no es una obviedad. Entonces, si nosotros no resolvemos eso, hay una falta total de ejemplos de conducta. ¿Cómo se le va a pedir uno compromiso social a los sectores más pobres y de abajo si ve cómo roban los de arriba? Entonces, si no corregimos esas cuestiones, por eso la honestidad, la ética como parte de la política, la decencia como comportamiento no solo individual sino colectivo, tienen que ser las reglas. Solo de esa manera, erradicando la corrupción, podemos resolver después el transporte, la vivienda, la seguridad. A mí me llama la atención a veces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un desastre por donde uno lo mire, la salud, la educación, las rutas, la seguridad. Y el gobernador hace cantidad de propaganda, como este hombre quiere ser presidente de la nación. Hace cantidad de propaganda y muestra policías, y dice todo lo que se ha hecho, nunca se hizo tanto. Claro, nunca tuvimos, las cárceles están llenas de presos y las calles con tantos policías. Ahora todos sabemos la situación de delito y de violencia que tenemos. Entonces está evidente que no han acertado en la solución. Estamos viendo en estos días las pruebas que hacen los policías, no saben leer y escribir. Entonces me parece que hay que invertir mucho más en la capacitación de aquellos que son los que nos tienen que cuidar. Hoy el problema central que hay con la policía es que en algunos casos le falta capacitación, formación técnica. Le faltan recursos. A muchos policías los tiran a combatir con los delincuentes y no tienen ni chaleco antibala. Y lo otro es que hay que trabajar mucho sobre la decencia, el comportamiento, la conducta también de las fuerzas policiales. Ahora, el tema de la seguridad no se resuelve solo desde un aspecto. Cuando uno entiende que ese hoy es un problema
madre, principal, porque es el problema que está en la prioridad de la agenda social, uno tiene que dirigir ahí todas las políticas. Entonces uno dice, a resolver la seguridad vamos con la educación, con el desarrollo social, con la policía, con el servicio penitenciario, este es un tema clave, con la justicia, con la infraestructura. Yo doy muchas veces los ejemplos de lo que pasa en el conurbano, que es donde yo vivo. Hay mucha más posibilidad de ser víctima de un delito si uno tiene que esperar un colectivo en una esquina oscura durante 50 minutos que si el colectivo pasa cada 7 minutos y la esquina tiene luz. Claro. Entonces a veces estas cuestiones que parecen tan obvias, que son de infraestructura, no de policía en realidad, ni son leyes, es poner iluminación en las calles y hacer que haya más frecuencia de colectivo, eso también disminuye el delito. Porque si no tenemos siempre un Estado que va atrás de los acontecimientos. Claro. Entonces la respuesta del Estado es, bueno, hay un delincuente, a ver, ¿cuánta pena le damos? ¿A qué cárcel lo mandamos? No, tratemos que no haya delito, porque una vez que hay delito, la familia tiene la víctima, ¿cómo volvemos nosotros la situación a lo que era antes? Entonces hay que trabajar mucho más en evitar el delito. Se evita el delito si disminuimos hoy el problema de las drogas. Otro de los grandes problemas de la Argentina es el narcotráfico, porque hoy tenemos no solo más delitos, sino que tenemos delitos más violentos. La violencia en el delito tiene que ver con las drogas. Ahora, ¿cómo se hace eso viendo todos los días que se acrecienta y que realmente es un flagelo muy difícil de vencer? El tema de las drogas se aborda desde 3 planos. El primero es el prevencional, y este tiene que ver, entre otras cosas, con que disminuyamos la demanda. Hoy son demasiados las personas cada vez más jóvenes, más chicos, sí, los que demandan droga. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, la verdad es que tenemos una tasa de abandono escolar altísima, y el promedio de edad que un chico abandona la escuela es a los 14, 15 años, es muy alta. Es evidente que la escuela está fracasando en la retención de ese chico en el espacio educativo, y entonces tenemos que atenderlo desde la educación para que ese chico no abandone la escuela, claro, y entienda que la escuela le sirve para abrir las puertas, porque si no, hoy el tiempo que tarda un chico que abandona la escuela a los 14, 15 años y entrar al mundo de la droga es la nada. Entonces no nos acordemos después que entró al mundo de la droga, acordémonos antes. Entonces eso es lo prevencional. Lo asistencial, que es una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema, es qué hacemos con el chico adicto. A ese no se lo puede perseguir con el Código Penal, a ese hay que darle asistencia desde la política de salud y desde el Estado. Sin embargo, cuando uno mira el presupuesto nacional de este año 2015, toda la asignación presupuestaria que tiene la atención de adictos es para 1.500 personas, en un país con 40 millones de habitantes y una tasa de consumo altísima. Y el tercer plano es el de la represión, es la lucha directamente contra el narcotráfico, porque ahí me parece que es a donde hay que apuntar. Nosotros tenemos una frontera que no existe, no hay controles en la frontera, ni aérea, ni terrestre, ni marítima, ni fluvial. Ustedes que tienen la zona de Corrientes, sí, también, hoy todos sabemos perfectamente, eso no tiene ningún control. Entonces a veces después se espanta cuando la droga llega a Rosario. Controlen qué está pasando en la hidrovía y no pasa nada. Ahora, todo esto tiene que ver también con las complicidades y la corrupción. Un avión que paró en 3 aeropuertos en la Argentina, recién se dieron cuenta que tenía 1.000 kilos de droga cuando el avión llegó a Barcelona. ¿Qué pasó acá que acá no la detectan? Hace un mes, un barco que sale de un puerto de la Argentina, recién cuando llega a Hamburgo, en Alemania, detectan que tiene 250 kilos de droga. Entonces, acá lo que está pasando es que los niveles de corrupción son tan altos, pero tan altos, que la droga va y viene sin controles. Bueno, están procesados los funcionarios de la Cedronar, que es el área que tenía a su cargo la lucha contra el narcotráfico. La jueza Servini de Cubría termina procesando al secretario Granero por la importación de efedrina, que es la sustancia que se utiliza para la elaboración de droga sintética, porque de los 47.000 kilos que se importaron, 42.000 fueron a parar en manos de los narcotraficantes. Entonces, si no rompemos ese esquema de complicidades, la droga tiene que ver con el financiamiento de la política, tiene que ver con los barras bravas, con el fútbol, con la violencia, tiene que ver con el juego, tiene que ver con los casinos. Entonces, la verdad es que no pensemos que el problema de la droga lo vamos a resolver si metemos preso al pibe de 14 años que robó en un kiosco. No, hay que combatirlo arriba, pero hay que combatirlo con autoridad, hay que combatirlo con decencia, hay que combatirlo con política. La Argentina es el único país que tiene 2 leyes de blanqueo de capitales, que es la que permite
que ingresen a la Argentina los dineros de los mexicanos y los colombianos que los corren de sus países y vienen a comprar propiedades acá. Entonces, acá no se les pregunta el origen del dinero ilícito, viene gente con plata del narcotráfico a comprar propiedades, mandan a sus chicos a las mismas escuelas que nosotros y después nos escandalizamos cuando hay crímenes tan violentos que son los ajustes de cuentas entre las bandas narco. Ahora, la verdad, hemos abierto nosotros la Argentina para que se vengan a instalar. Entonces, insisto que muchos de estos problemas se deben atacar en el origen, que es la corrupción de los funcionarios públicos que permite estos comportamientos. Realmente ha sido muy clara en sus conceptos y la estuve escuchando atentamente. Nosotros hemos decidido sostener esta propuesta política en un marco de mucha complicación, donde muchos dicen la polarización, cuesta mucho todo. Ahora, nosotros creemos que estamos plantando una bandera, que hoy pararnos en nuestros principios y en nuestras ideas tiene un enorme valor para esa generación que va a venir después que nosotros. Tal vez hubiera sido más fácil para nosotros que somos más grandes, decir, bueno, nos acomodamos, yo agarro un silloncito tranquilo. No, la verdad es que este es un momento de inflexión para la Argentina. Se sale de la situación que tenemos con espíritu de diálogo, de cooperación, pero por sobre todas las cosas de comportamiento y defensa de principios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pensando no solo en el resultado del mes de octubre, sino pensando en qué es lo que nosotros vamos a dejar para los que vienen. Ya hablando de las PASO y posteriormente de las elecciones generales, usted que tiene transitado gran parte del país, si no todo, ¿cómo ve o cómo avisora el próximo futuro de las elecciones? ¿Habrá o no segunda vuelta? Y yo entiendo que sí, me da la impresión que hoy no hay ningún candidato que saque semejante ventaja como para evitar una segunda vuelta. Al contrario, cuando uno piensa la enorme inversión económica que llevan hechos algunos candidatos, y sin embargo nadie logra levantar demasiado, me da la impresión que ni siquiera esos que aparecen más posicionados genera mucho entusiasmo. Claro. Entonces yo espero que haya una elección. Eso mejora las chances de su espacio, obviamente. Pareja, claro, por supuesto. Hoy Macri y Scioli, que son los dos más instalados, son demasiado parecidos. Los dos fueron los aplaudidores del menemismo en los 90 cuando hacían negocio con el Estado del otro lado del mostrador. Y hoy nos quieren contar que pueden administrar el Estado. Entonces, la verdad es que nosotros hacemos una campaña basada en las diferencias. Nosotros hablamos de los temas de los que no hablan los demás. Los demás hablan poco, porque sus asesores de campaña les dicen que tienen que hacer la plancha, entonces prácticamente no hablan. Y nosotros hablamos y marcamos diferencia con los temas, entonces eso nos va a permitir crecer. Yo creo que indefectiblemente vamos a ir a una segunda vuelta, porque hoy ningún candidato está enamorando a la gente para decir, bueno, este va a lograr en la primera salir. Así que también creo que es importante marcar que la elección de octubre, que es la elección de primera vuelta, porque la PASO de agosto es una elección donde solo se compite internamente, digamos, no tiene, digamos, efecto institucional. En cambio, la primera vuelta, que es la elección de octubre, es cuando se decide la composición del Congreso. Entonces la gente tiene que saber que ahí es la elección donde tiene que ir a votar al que le gusta, aquel en el que cree, porque eso va a dar la composición del Congreso. Esto lo digo porque el Congreso necesita recuperar equilibrio. Venimos de un tiempo muy complicado donde las mayorías absolutas hacen que algunos creen que con eso bajan el martillo y votan lo que sea. Y la sociedad necesita un Congreso más representativo de una sociedad que es más plural, más diversa, con una composición que obligue a todos a consensuar, a dialogar, a equilibrar las fuerzas. Así que esa es la elección que se va a definir en octubre. Es muy importante que la gente sepa eso y que vote de esa manera, no que se deje llevar por los que dicen, no, hay que votar a este para que no gane al otro. No, hay que votar a conciencia y hay que votar realmente en la elección de octubre cómo queremos nosotros que quede el escenario político. No darle todo el poder a uno porque sigue siendo muy peligroso. Diputada, le agradezco mucho realmente que haya accedido a esta requisitoria periodística. Tiene las cámaras de nuestro programa para dirigirse a nuestros televidentes y manifestarle lo que considere de interés. Bueno, por sobre todas las cosas, un saludo a toda la audiencia que ustedes tienen, el agradecimiento por la entrevista y el compromiso de trabajar siempre por una Argentina con igualdad, con justicia, con decencia y sobre todo para integrar este maravilloso país que tenemos y que a veces todos miran hacia la capital y se olvidan de mirar hacia ese interior con tanta gente que trabaja todos los días y que lucha por tener una patria mejor y más unida. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.